En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Leonel Rito Rodríguez de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Déjenme les platico un poco sobre nuestro expositor. La formación de Leonel ha sido en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Primero obtuvo el título de matemático en 2016, siendo su tesis en temas de dinámica. Luego obtuvo el grado de maestro en ciencias en 2018 con la tesina titulada Entropía de la función inducida en el límite inverso. Su asesor fue el doctor Héctor Méndez Lango. Actualmente, Leonel hace el doctorado en el tema de propiedades dinámicas en productos simétricos. El día de hoy, Leonel nos platicará del tema exactamente transitivo no implica mezclante. Adelante, Leonel, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada agradezco al equipo del seminario que me haya invitado a participar. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre, el título de mi plática se llama exactamente transitivo no implica mezclante. Bueno, antes de empezar con las cuentas y las notaciones, les voy a explicar un poco más o menos cómo llegué a ese tema. Y bueno, todo empezó porque, bueno, hace unos meses yo estaba estudiando este artículo que aparece aquí, no sé si lo ven, es de Akin, Auslander y Nagar. Bueno, yo estaba estudiando este artículo y que habla sobre distintas formas de transitividad topológica. Entonces, bueno, entonces ya leí el artículo y entonces al final del artículo aparecen tres preguntas. Estas tres preguntas que aparecen aquí, ¿no? Entonces ahí se hacen, bueno, en este artículo se define la propiedad de exactamente transitiva en productos, la propiedad de fuertemente exactamente transitiva y la propiedad de exactamente transitiva, ¿no? Propiedades nuevas. Entonces se hacen estas tres preguntas, ¿no? Si esas implicaciones se cumplen. Entonces yo había estado estudiando algo que se llaman subshift tipo gap y pensé que con esos espacios yo podría demostrar esta segunda pregunta que fuertemente transitiva implica, bueno, fuertemente transitiva en productos implica mezclante. Entonces muchas veces estuve intentándolo y después, bueno, cada vez pensaba que ya estaba muy cerca y otra vez no me salía, ¿no? Entonces mi asesor, que es Héctor Méndez, me dijo, ¿por qué no piensas en las otras preguntas? Igual y sale algo, ¿no? Entonces, bueno, yo vi la primera pregunta, sí, traté de pensarlo más a detalle y pues como que tampoco me sonaba mucho, no podía encontrar. Entonces ya después, vi esta pregunta de que si exactamente transitivo implica mezclante y y bueno, recordé que se me hizo como parecido a algunas cosas que yo había estudiado que se llaman subshift tipo spacing y ya después como conecté cosas y después de un rato me salió un ejemplo, ¿no? De un espacio que es exactamente transitivo, pero que no es mezclante. Entonces de esta forma yo encontré un ejemplo donde esta implicación no se da, entonces respondí la pregunta de forma negativa, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que les voy a platicar ahora. Dar un ejemplo de una función que es exactamente transitiva, pero no mezclante. Bueno, como comentario, la segunda pregunta, ya después me di cuenta que en estos espacios que le llamo subshift tipo gap, estas propiedades son equivalentes. Pero bueno, fue así como nació el título de mi plática. Y bueno, entonces lo que voy a presentar en esta plática es ese ejemplo. Entonces, para esto voy a empezar a explicar aquí lo que son cada cosa y bueno, yo siempre estoy trabajando en un sistema dinámico discreto, donde el espacio donde trabajo es un espacio métrico compacto,
y la función que actúa en ese espacio es continua, esta pareja le llamo sistema dinámico discreto. Bueno, entonces aquí un par de definiciones que voy a ocupar, que quizá a algunos ya se les hace conocido. La definición de ser mezclante. Decimos que una pareja, bueno, que una función es mezclante si para cualquier pareja de abiertos no vacíos existe un natural n tal que Fn de u intersectado con b es no vacío, ¿no? Para toda n mayor o igual que esa n mayúscula. Y bueno, vamos a decir que es débilmente mezclante si para cualesquiera 4 conjuntos abiertos no vacíos de X existe un natural n tal que Fn de u intersectado con W, Fn de V intersectado con Z son no vacíos, ¿no? Para estos 4 conjuntos abiertos. Bueno, entonces, bueno, entonces, bueno, perdón. Ahora voy a definir lo que es bueno, mi espacio donde voy a dar el ejemplo, que es el espacio, es el conjunto de Cantor, que está dado por el producto infinito del conjunto que tiene al 0 y al 1, al 0,1 le voy a dar la topología discreta y a este le voy a dar la topología producto, ¿no? Entonces, un elemento en ese espacio va a ser una sucesión x1, x2, donde cada xy es o 0 o 1. Y la función que voy a estar tomando aquí va a ser la siguiente. Es la función shift, que a cada sucesión lo que hace es cortar el primer elemento y empezar a partir del segundo. Entonces esta es la función y este es el espacio que de aquí es donde va a salir el tal ejemplo. Entonces, bueno, un subshift para mí va a ser un sistema dinámico discreto a, sigma de A, donde A es un subconjunto cerrado de sigma 2 e invariante bajo sigma, es decir que sigma de A está contenido en A, y aparte esta sigma sub A no es más que la función sigma restringida a A. Entonces, estos son los espacios subshift, así los defino. Bueno, otra cosa técnica es lo siguiente. Voy a definir una palabra. Una palabra va a ser una sucesión finita de ceros y unos. Ahora, dado un subshift, voy a definir el lenguaje de A como el conjunto de todas las palabras presentes en los elementos de A. Entonces, ese va a ser mi lenguaje. Y ahora voy a definir cómo es la topología en un subshift. Entonces, yo tomo una palabra de A, y entonces considero el conjunto. Estos son todas las sucesiones, tal que las primeras K entradas, x1 hasta xk, es exactamente la palabra W. Y bueno, el generado de esta palabra le llamo el cilindro. Bueno, el cilindro generado a partir de la palabra W. Y bueno, entonces se sabe que el conjunto de todos los cilindros de A forma una base para la topología de A, que coincide con la topología que hereda A del producto topológico que mencioné al principio, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí otra cosita más que voy a ocupar. Ahora, para los subshift que me interesan, voy a considerar subconjuntos de los naturales y voy a decir que un conjunto es cofinito si el complemento es su conjunto finito. Y voy a decir que es grueso si para toda n de los naturales existe un natural m tal que m más 1, m más n está contenido en P. Es decir que P tiene segmentos de longitud n, ¿no? Para cualquier n de los naturales. Siempre hay segmentos, ¿no? Cada vez grandes, bueno, segmentos de longitud n, para cualquier n.
Eso es que sea P grueso y que P sea cofinito es que pues, contiene todo un segmento a partir de un N. Ok. Bueno. Entonces, bueno, ahora sí, voy a ocupar este subshift que me interesa, que se define en este artículo, Dynamic of Spacing Shift. Disculpa, ¿podrías dar un ¿Qué ejemplo pasó? de cofinito y de grueso, por favor? Así de conjuntos, a ver, sí. Por ejemplo, a ver, P cofinito es, digamos, P igual a empezar desde, no sé, 10, 11, 12, ¿no? Así. Bueno, aquí el complemento de este conjunto en los naturales es del 1 al 9. Ujú. Y un P que sea grueso, por ejemplo, considerar P igual a el conjunto de puntos de la siguiente forma. 2n más i, tal que i está entre 1, 2, hasta n. Decir este conjunto P es, por ejemplo, poner 2, 2 más 1, no sé, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado más 2, no sé. Así, ¿no? 2 al cubo, 2 al cubo más 1, 2 al cubo más 2, 2 al cubo más 3. Y bueno, así, ¿no? Entonces se ve que aquí el segmento n siempre está presente a partir para cualquier n en los naturales, me tomo yo el número 2 a la n, y como lo definí todo el segmento que va de 2 a la n hasta 2 a la n más m, está en mi conjunto P, entonces por eso es grueso. Y Gracias. bueno, entonces los gruesos en sí son un poquito más interesantes que los cofinitos que solamente el complemento sea finito. Ok, bueno. Entonces ahora sí, después de esas cosas técnicas, ahora vamos a definir el subshift que me interesa y va a estar dado de la siguiente forma. Tomo un subconjunto de N0, que son N unión el 0, y voy a considerar a S sub P como el subconjunto de sigma 2, dado de la siguiente forma. Me tomo una sucesión en sigma 2 y checo cuáles entradas con i distinto de j, ¿no? La sucesión x1, así x2. Y checo si, bueno, las entradas i distintas de j, tal que en esa entrada xi y xj es igual a 1. Entonces, tengo que checar que la diferencia entre j menos i está en p, ¿no? Esa condición le voy a pedir. Que cada vez que yo tome dos unos, que cada vez que haya dos unos en la sucesión, la diferencia de las longitudes, es decir, más bien la longitud de JI o de I a J, está en P. Entonces, bueno. Y este subshift es conocido como subshift tipo spacing. A ver, veamos un ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, a ver, algo así sencillo que no sea tan complicado. Si P es igual al conjunto que tiene al 1, digamos, lo que quiero entonces es que la distancia entre cualesquiera dos entradas debe ser 1, ¿no? Dos entradas donde haya unos. Entonces, por ejemplo, los puntos que me voy a permitir son el 0, el 1, poner el 1 y después pongo puros ceros, ¿no? Cumple, por ejemplo, este elemento, bueno, aquí 0 infinitas veces, está en SDP, bueno, está en SDP porque la diferencia entre la entrada 2 y la entrada 3 es 1, 3 menos 2 es 1.
Y, por ejemplo, si yo, bueno, otros elementos podrían ser ¿no? Que básicamente se denota de la siguiente forma, como 0, 0, 0, 1, 1, 0 infinito. Y ya, ¿no? Estos elementos están en SDP y, por ejemplo, si yo quisiera poner 0, 0, 1, 1 y luego otro 1, bueno, otro 1 aquí, digamos, entonces, así. Este ya no está en SDP, ¿verdad? Porque la diferencia entre esta entrada y esta entrada ya es 2, que no es 1. Entonces, parece ser que entonces los elementos de sigma de P son todos de esta forma. Y claro, también están aquellos que tienen un 1 en alguna entrada y ya luego todo infinito. Estos también están en SDP o el que tiene puros ceros. Entonces, todos estos elementos son partes de SDP y de hecho yo diría que todos los de este tipo están en SDP. Bueno, entonces este es el espacio, el subshift tipo spacing. El P, lo que nos dice es cuál es la distancia entre cualesquiera dos unos, ¿no? Tiene que estar en este conjunto P. Bueno, ok. Entonces, una observación que voy a necesitar para la prueba que voy a hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Que cada vez que yo me tome un X en SDP y considero otra sucesión, así, sigma 2, tal que esa sucesión, lo que hago va a ser más bien a X le voy a quitar algunos unos y los voy a cambiar por ceros. Entonces digo que ese también va a ser un elemento de SDP. En particular para cada palabra U, la palabra U0 infinito va a estar en SDP. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta observación. Digamos, a ver, por ejemplo, ¿no? La prueba también no es tan difícil, pero digamos, a ver, por ejemplo, si tomo 1 y 2, mi conjunto P, y lo que dice es que, digamos, por ejemplo, X, un elemento de X en SDP podría ser 0, 0, 1, 0, 1, y y bueno, no sé, a ver. De hecho, lo voy a poner aquí 1, ¿verdad? La diferencia entre esto es 1 y aquí sería 2. Y bueno, este es un elemento, por ejemplo, este está en SDP. Pero si yo a este SDP le cambio unos por 0, ya sea 1 o todos, digamos, considero ese 0, 0, 1, 0, 1, y aquí puros ceros, digamos, cambié este 1 por 0, entonces este elemento también sigue cumpliendo la propiedad porque la diferencia entre esta entrada y esta entrada es 2. Entonces lo que me dice esta observación es que tú puedes cambiar todos o algunos unos de mi elemento, de mi sucesión, y esa nueva sucesión que formaste también va a ser elemento de SDP. Bueno, entonces esta observación igual se puede así hacer la prueba formal, pero bueno, aquí hay un ejemplo que quizá convence. Ok, entonces esta observación es la que, bueno, aquí tengo que tenía para escribir todo eso. Ahora, bueno, otra propiedad que cumplen los subshift tipo spacing se encuentra igual en este artículo, Dynamics of Spacing Shift de Oproja y sus colaboradores. Entonces, ahí aparece el siguiente teorema y nos dice que en los subshift tipo spacing, los que yo he definido, ser débilmente mezclante, eso es equivalente a que P sea grueso. Y ser mezclante es equivalente a que mi conjunto P es cofinito. Es decir, estoy viendo, es una
una relación entre la propiedad dinámica de P, propiedad dinámica del espacio, en cómo es mi conjunto P, ¿no? Qué propiedad tiene P, y eso me relaciona a la propiedad dinámica. Entonces esto, bueno, ya lo voy a dar por hecho. Este es un teorema que prueban ahí. Por ejemplo, aquí en mi conjunto que definí, el 10, 11, 12, así, este conjunto P, resulta que como que es cofinito, entonces el subshift tipo spacing es mezclante, ¿no? Y bueno, es lo que... Y ya, entonces, el otro ejemplo, si ponemos un conjunto grueso, va a resultar que es débilmente mezclante. Ok, entonces... Bueno, entonces ahora sí... Bueno, ahora sí voy a definir lo que es exactamente transitivo, que es lo que me interesa aquí, como aparece en la plática, el título de mi plática. Entonces, un sistema dinámico va a ser exactamente transitivo si para cualesquiera dos conjuntos abiertos no vacíos de X, U y B, se cumple que la unión de este conjunto desde n igual con 1 infinito de Fn de U interpretado con Fn de V es un subconjunto denso de X. O equivalentemente, esto es lo mismo que decir que lo siguiente, ¿no? Sí, solo sí, para todo U, B, W abiertos no vacíos, existe un natural N tal que se cumple que Fn de U interpretado con Fn de V interpretado con W es no vacío. Si se dan cuenta, esta propiedad es muy parecida a la propiedad débilmente mezclante, solo que aquí me pide que le intersecte a la vez, ¿no? Esta intersección es como la diferencia. De hecho, en el artículo que aparece aquí se prueba lo siguiente, que exactamente transitivo implica débilmente mezclante. Ajá. Y pues también se prueba que el regreso no se da, ¿no? Que hay uno que es débilmente mezclante, pero que no es exactamente transitivo. Bueno, entonces, de hecho, creo que ya se sabe ya que hay espacios que son débilmente mezclantes, que no son mezclantes, ¿no? Pero como exactamente transitivo es un poco más fuerte que débilmente mezclante, entonces por eso se hace la siguiente pregunta, que si exactamente transitivo implica mezclante. Y bueno, entonces nosotros vamos a demostrar lo siguiente, vamos a demostrar que en los subshift tipo spacing, débilmente mezclante y exactamente transitivo son propiedades equivalentes. Y entonces ya con eso, ahorita va a aparecer el ejemplo. Voy a demostrarlo, ¿no? A ver si sale. Bueno, ya sabemos que débilmente mezclante, que exactamente transitivo implica débilmente mezclante. Eso ya está. Y ahora entonces veamos que débilmente mezclante implica exactamente transitivo. Entonces, bueno, para esto ya sabemos que los cilindros forman una base de la topología de los subshift, ¿no? Entonces, para ver esto basta tomarse tres palabras. Me tomo sean U, B y W. Entonces, tres palabras
SDP. Y quiero demostrar, por demostrar que existe una iteración n tal que Fn de U intersectado con Fn de, bueno, aquí con el cilindro, Fn de V intersectado con el cilindro de W es no vacío, ¿no? Bueno, aquí voy a anotarlo mejor. Aquí sería Fn de U. Bueno, sí, porque los abiertos son exactamente los cilindros, ¿no? Entonces, voy a probar eso. Y entonces voy a suponer que es débilmente mezclante. Entonces, como, bueno, aquí como como el sistema, SDP, así, no sé cómo este sistema es débilmente mezclante. Sé que, por la definición, sé que existe un natural n, tal que, pasa lo siguiente, que Fn de U así, intersectado con W, es no vacío, y así por aparte, ¿no? Fn de V intersectado con W es también no vacío. Entonces, esto es porque el sistema es débilmente mezclante. Ok. Bueno, aquí de hecho puedo tomar n mayor que la longitud, bueno, la longitud de las palabras. Bueno, aquí el máximo de las longitudes de la palabra U y la palabra B, ¿no? Creo que es la que me va a servir, ¿no? Ok, entonces, miren, como tenemos esto es por ser débilmente mezclante, entonces ya van a existen X, bueno, aquí en esta parte, existe X a ver, en este conjunto, y existe Y en el otro conjunto, ¿no? Y como eso quiere decir que X es de la forma U, S, W y algún Z1, así, un elemento, y Y es de la forma B, T, otra palabra, W, Z2, ¿no? Donde Z1 y Z2 están en SDP, ¿no? Son elementos de SDP. Y además cumple que la longitud de U, de la palabra U con S, es igual a la longitud de la palabra B con T, igual a N, ¿no? Es decir, que por eso es que en la iterada N caigo en W, entonces, y tal que, de hecho, lo que acabo de decir, que Fn de X es igual a W Z1 y Fn de Y es igual a W Z2, ¿no? Estas S y T son palabras de mi espacio, es tipo spacing este. Entonces ya, ¿no? Entonces tengo esto, ¿no? Que justo porque es débilmente mezclante aparece todas estas partes, y que sea de longitud n quiere decir que en la iterada n, que voy eliminando como es bueno, aquí no sería la F, sería el shift. Sería el shift. Entonces,
que hice es que voy cortando las partes, ¿no? Corto las N letras, por así decirlo, y hasta llegar a WZ1. Y corto las N letras hasta llegar a WZ2. Justo porque X está en este espacio y está en el otro. Bueno, entonces, ok. Pero por la observación que acabamos de mencionar, esta observación que aparece, ya está atrás, ¿no? Puedo yo sustituir los unos por ceros y ese elemento sigue estando en SDP. En particular dije que el U0 infinito va a estar en SDP. Entonces, bueno, eso me ayuda para decir lo siguiente. Eso implicaría que puedo yo quitar a todo Z1 y a todo Z2 y este elemento también va a estar en SDP, ¿no? Es decir que yo ahora puedo sustituir todos los unos que aparecen aquí por ceros y entonces considero entonces el elemento US, W y aquí 0 infinito y B, T, W, 0 infinito son elementos de SDP, ¿no? Porque lo único que hice fue cambiar a todo Z1 por el 0 y a Z2 por el 0, 0 infinito. Y por esta observación, estos nuevos dos elementos siguen estando en SDP. Y observemos lo siguiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, Ok, entonces, miren, de aquí yo deduzco lo siguiente, que W, 0 infinito, este es un elemento, va a estar en el cilindro de W, y además va a estar en el sigma N de U, ¿no? Y aparte debe de estar intersectado en el sigma N de B. A ver. Sí, es decir que porque justo la palabra que hace que W0, bueno, la sucesión, sino ya que, bueno, a ver, ya que W0 infinito es lo mismo que sigma N de esta sucesión, USW0 infinito, y a la vez esto es lo mismo que sigma N, pero de la B, TW0 infinito. Acuérdense que cuando cortábamos las N partes, nos quedábamos en W0 infinito. Nos quedábamos aquí, ¿no? Y bueno, entonces, esto demuestra que para cualesquiera tres conjuntos abiertos básicos, esta intersección es no vacía, ¿no? Por lo tanto, esta intersección de estos conjuntos es no vacío. Entonces, esto prueba que el sistema es exactamente transitivo, ¿no? Por lo tanto, el espacio S sub P, si le voy a poner, es exactamente transitivo. Y ya, bueno, esto acaba de demuestra la proposición que enuncia, aquí el teorema que en los subshift tipo gap débilmente mezclante y ser exactamente transitivos son equivalentes. Bueno, aquí el truco o la razón fue que en sí lo esencial es que yo puedo sustituir todos los unos
por ceros, ¿no? Entonces me permito yo que justo esto pueda hacer en una sola intersección, ¿no? Que esta X y esta Y puedan ser uno solo. Ujú. Bueno, entonces esta característica de los spacing subshift me permitió ver que aquí son equivalentes. Bueno, entonces, bueno, aquí tenía la demostración por si no me salía, pero aquí está más o menos. Y bueno, entonces ya he probado que en los subshift tipo spacing ser débilmente mezclante y exactamente transitivo es equivalente. Entonces, ahora este ejemplo, la que los presenté y lo que me dijeron al principio que diera un ejemplo de un conjunto P que era grueso, pues este P que está aquí, P es grueso, porque pues tiene segmentos de longitud n para cualquier n en los naturales, como hace rato mencioné. Y bueno, como es grueso, resulta que por el teorema 4, que es el que di por hecho, el que aparece aquí, si el conjunto es grueso, entonces es débilmente mezclante, ¿no? Entonces, por ese teorema, resulta que, ay, perdón por pasarlas, entonces, por teorema 4, el SP, o sea, si es SP, es débilmente mezclante, ¿no? Y por el teorema 6 acabo de demostrar, por el teorema 6, débilmente mezclante es equivalente a ser exactamente transitivo. Entonces, este sistema es exactamente transitivo, ¿no? Pero como P es grueso, no es, más bien P no es cofinito, claramente porque, por ejemplo, el número 2n más n más 1 parece que no se hago bien la cuenta, no está en P, y este puede ser tan grande como yo quiera, entonces no tiene todo un segmento de algún natural hasta al infinito que viva en P, entonces por eso P no es cofinito. Y otra vez por el teorema 6 vimos que ser cofinito es equivalente a ser mezclante, entonces como no es cofinito, entonces por lo tanto este espacio no es mezclante. Entonces, bueno, he probado que es exactamente transitivo, pero no es mezclante. Y ya, ¿no? Entonces este es un ejemplo bueno, este ejemplo responde negativamente a la pregunta dada en 1. Y bueno, este es uno de los espacios que es exactamente transitivo, pero no es mezclante. De hecho, este tipo de espacios también me ayudan para demostrar que débilmente mezclante no implica mezclante. Es una forma más o menos rápida de demostrar esto. Y bueno, eso es todo lo que tenía que platicarles. Y bueno, eso es todo. No sé, ¿tienen alguna pregunta o algo así? Bueno, Leonel, muchas gracias por tu presentación. En la audiencia, ¿hay preguntas o comentarios? ¿Cómo llegaste al ejemplo? O sea, ¿cómo lo construiste? Bueno, lo que pasa es que yo ya había leído un artículo que se llama Spacing, bueno, subshift tipo Spacing, o más bien un artículo de Proja. Y entonces tenía en mi cabeza, bueno, como que tenía esos recuerdos. Ya hace mucho tiempo había leído ese artículo. Y y cuando leí este nuevo artículo, no sé, pues se me vino a la cabeza, dije, no, pues aquí
me suena que exactamente, como que yo veía que exactamente transitivo y débilmente mezclante se parecían mucho, ¿no? Entonces, lo que hice fue, no, pues, rápidamente conectó en mi cabeza decir, no, seguramente esos spacing lo cumplen. Hice unas cuentitas ahí y pues ya me salió, que sí lo cumplía. Pero, pues, no sé, así fue por suerte, digamos. Pero primeramente lo que yo vi es que exactamente transitivo es equivalente a débilmente mezclante en esos subshift, tipo spacing. Y ya, como ya conocía que débilmente mezclante no implica mezclante justo en estos espacios, pues yo dije, pues ya con eso. Y bueno, así fue más o menos la forma en que lo descubrí. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que Gerardo tiene una. Sí. A ver. Em, gracias. Bueno, perdón, a ver si puedo prender la cámara porque luego falla un poco la red. Pero bueno, mi pregunta es eh, si sabes qué ocurre, o bueno, todas estas implicaciones que tienes de mezclante, por ejemplo, Ujú. si tu conjunto P es cofinito, es mezclante, y si contiene bloques arbitrariamente largos de números consecutivos, entonces es débilmente mezclante, ¿no? Comentaste que Sí, así tenías es. estas dos cosas. Lo que me gustaría saber es si sabes algún tipo de relación o algún tipo de comportamiento dinámico que pueda tener tu espacio SP cuando Ujú. tenemos otro tipo de condiciones en P, por ejemplo, que la, que la densidad asintótica sea, bueno, el límite inferior que define la densidad asintótica sea positiva, o que exista, o algo así. O sea, si sabes si hay algún tipo de Este es, implicaciones desde el punto de vista dinámico cuando ponemos ese tipo de condiciones a P. sí, de hecho, sí, sí hay condiciones, bueno, sí hay otras propiedades dinámicas cuando le ponemos condiciones a P. Por ejemplo, una propiedad dinámica podría ser que yo recuerde, por ejemplo, si P contiene algo de la forma en un natural n por n, ¿no? Digamos, múltiplos de n. Entonces, el S de P tiene puntos periódicos. Tiene puntos periódicos. Periódicos, ajá. Así, creo que es equivalente, de hecho. Sí, de hecho se estudian más condiciones sobre P y que impliquen dinámica. Y otras cosas que estudian P, que estudian sobre P, es, por ejemplo, cuando P es sindético, que le llaman. Sindético es sindético es que para cualquier que existe, que existe que existe un natural n0, tal que para toda n en los naturales, creo que P intersectado con n, n más 1, así, n más n0 es no vacío. Como que todos los segmentos de longitud n0 intersectan a P. Entonces, por ejemplo, esto también tiene una implicación dinámica que no me acuerdo muy bien. Y otra es cuando hay algo que se llaman los IP conjuntos. IP conjuntos. Y, por ejemplo, estaba leyendo hace rato que bueno, IP conjuntos es una definición ahí extraña, pero por ejemplo, hay una otra propiedad que dice, por ejemplo, si n menos p tiene un IP conjunto,
un IP conjunto significa que es un conjunto muy grande. Entonces la entropía del SDP es 0, algo así. Y, y ya, ¿no? Sí hay varias propiedades. De hecho, estas propiedades lo estudian mucho en el artículo, en este artículo que les mencioné, que aparece, a ver, en Dynamics of Spacing Shift de Oproja y de otras personas, ¿no? Ahí estudian se meten con la entropía y con otro tipo de propiedades dinámicas. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada. Igual luego te puedo pasar el artículo también. Sí, por favor. Sí. Oye, Leonel, en el artículo de Variations, Sí. ¿cómo, por qué introducen exactamente transitivo? ¿O qué resultados prueban? ¿O tienen alguna motivación o nada? Bueno, en este artículo estudian distintas formas de la transitividad. Se Ajá. enfocan un poco en algo que se llama fuertemente transitivo y más propiedades como fuertemente transitivo en productos, así, ¿no? Como que hacen un estudio de varias formas de transitividad, así en una línea, ¿no? Porque también hay en otro sentido. Y entonces ahí aparece naturalmente esa, la de exactamente transitivo. La verdad no sé por qué se les ocurre así de dos. También, de hecho, menciona algo que se llama fuertemente exactamente transitivo, que, bueno, eso para mí también se me hace interesante. Pero bueno, ahí la motivación es que sí quieren estudiar varias propiedades dinámicas de esto, ¿no? Okay. Y ven implicaciones de unas con otras y así. Entonces esta es la que queda pendiente, por ejemplo. Okay. Ujú. Gracias por tu charla. Estuvo muy bien. Sí, gracias igual. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, si no es así, pues te agradezco mucho, Leonel, por